Bueno, vamos a empezar entonces, ¿les parece? ¿Sí? Mi nombre es Pablo Bedia, yo soy militante del Partido Solidario, también formo parte del Frente de Mujeres y Diversidades del PSOL Lanús, y esta actividad está organizada conjuntamente con el Partido Solidario de Almirante Brown. Las compañeras que dirigen estos espacios son Elizabeth Larracochea y Susana Bravo, que hoy nos están acompañando en este encuentro, y saludar especialmente a la compañera Mónica Trey, vicepresidenta del Partido Solidario, que en esta oportunidad no pudo estar, pero que de igual forma acompaña nuestra iniciativa de recordar y reflexionar sobre la lucha del colectivo de la diversidad sexual. Como aquel 28 de junio del 69 en un bar de Nueva York, concurrido principalmente por afrodescendientes, homosexuales, bisexuales y trans, la policía una vez más lleva adelante una de las tantas racias amparados en la ley de la penalidad y en la que se llevan adelante un montón de cuestiones que tienen que ver con la discriminación y la violencia. En Argentina, desde el año 1967 se vienen gestando organizaciones por la libertad sexual con el colectivo Nuestro Mundo, y en los años 70 se transforma como un frente de liberación homosexual. La primera marcha del orgullo se realizó el 2 de julio del 92 en la Argentina, y llevaba la consigna de libertad, igualdad y diversidad, que se hizo desde Plaza de Mayo hasta Congreso, y que hoy reivindicamos esa gesta fundacional en donde distintos compañeros llevaron adelante la voz y las demandas que hoy de alguna forma están expresadas en la política del día a día. Es una lucha incansable y que el colectivo de la diversidad sexual llevamos adelante junto a las mujeres para que sean políticas concretas. En este encuentro hoy va a participar como invitadas oradoras especiales las compañeras María Rosa Martínez, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, y la compañera Marcela Romero, presidenta de ATA, coordinadora de la red LACTRAN. Además quería comentarles que se va a habilitar ahí en el chat una serie de preguntas y respuestas que ustedes van a poder llevarla a las compañeras que van a exponer, y en el sentido que ustedes entiendan que el disparador sea el motivo que nos reúne, que es la diversidad sexual y las políticas que a lo largo de estos últimos años se llevaron adelante. Bueno, entonces voy a dar lugar a que compartamos como una introducción del canal Nuevo Encuentro, sobre como una introducción a la temática. Cuando la vi me quedé como sorprendida. Él era un chico y se vestía como mujer. Era el hazmerreír de todo el colegio. Un varón, venir de pollera corta. No es nada natural, por algo está el hombre y la mujer para procrear la especie juntos. A mí no me gustaba, me daba asco. Fue difícil, imagínate que yo era como la mariquita. ¿Sentís angustia? ¿No te entienden? ¿Tenés miedo de que te excluyan? Es una persona que vive, que tiene hermanos, que tiene familia, que tiene una historia. Si todas y todos aportamos algo, algún día el cambio va a ser muy grande. Yo una vez fui discriminada por ser paraguaya. Me sentí mal porque fui discriminado de chiquito por ser gordo. La persona que recibe esos insultos o es discriminado no se siente bien. Que no te entienden, que no te conocen realmente. Sos un ser humano, no sos un monstruo.
gente que discrimina son ignorantes porque no saben. No me daba cuenta que lo hacía, aparte lastimando a la otra persona, lo hacía para mí era divertido, qué sé yo. No tiene por qué haber un prototipo de perfección o un ideal. Son personas igual y hay que respetarlas igual. Todo diferente, pero en una igualdad de condiciones y en una igualdad de derechos. En la escuela se ve mucho la discriminación. Si hay un gay o una lesbiana, mira el puto, re tortilleras también, cosas así. Pero sí, es re común. Los chicos más nos discriminamos en cuanto a si sos gay, lesbiana. Va más creo que en la apariencia de cada uno. Y sí, en mi curso, ponele, hay un alumno que es medio, sería afeminado, y con otro compañero nos burlamos de él, le decimos gay, puto, todas esas cosas. Es fundamental contar con el apoyo de la gente INADI porque son un equipo de gente capacitada y tienen herramientas y tienen capacitaciones como para poder producir talleres, instancias donde se pueda poner a circular la palabra, los sentires, las percepciones que se tienen sobre las cosas y por lo tanto, si yo pongo a circular una palabra, sí o sí tiene que ser revisada mi condición. Nosotros trabajamos la diferencia como una característica constitutiva del ser humano, del sujeto, y entonces intentamos que ellos se respeten desde el momento en que se nombran. Este joven ni siquiera podía reconocerse con esta característica porque estaba censurada socialmente. ¿Qué pasaba si él reconocía que le gustaba el chico rubio? Lo empiezan a discriminar por cómo es. A mí me pasó estar con mi novia sentada en un bar de la ciudad de Santa Fe y que viniera el mozo y amablemente nos pidiera que nos retirásemos porque no era un lugar hecho para nosotras. Fue una situación muy dolorosa, muy humillante. A pesar de trabajar en el INADI hace muchos años, no tenía herramientas en ese momento para poder defenderme porque la discriminación te deja desnudo, te deja sin herramientas y en una profunda sensación de humillación y de dolor y de angustia que uno en ese momento realmente no sabe cómo puede manejar. La discriminación nace en base a una ignorancia, hay algo que yo no sé y como no sé me da miedo y como me da miedo te discrimino. Ustedes saben que nosotros a veces proponemos o un video o un texto. Hoy vamos a trabajar con una persona que nos parece sumamente importante de que ustedes Hola. Que averigüe, que no solamente por verte diferente o por ver otra cosa que no han visto nunca, que discriminen. En el secundario pasé un proceso fue bueno, mis compañeros me supieron entender, pero fue también algo como si lo que le pasó a una chica acá, me sentí también parte muy discriminada porque los otros no me entendían, pero yo sentía fuerza, o sea, tengo un carácter duro que a la vez me llevaba a impulsar a que yo quiero y debo, el otro lo único que tiene es respetarme. Bueno, yo inicié el secundario y fue difícil, imagínate que yo era como la mariquita, todo el mundo era el hazme reír de todo el colegio. Ahora hay una ley que dice que ella puede tener identidad de género distinto a lo que anotaron en el Documento Nacional de Identidad, pero tampoco podemos dejar de reconocer el desafío que tuvieron esas autoridades, los papás y las mamás y esos docentes en aceptar a Kaylee para que fuera a clases y tuviera, digamos, toda esta cosa de que era Kaylee, ya no era más un varón, que fuera con una ropa. En la escuela tuvo un significado muy profundo. Yo cuando discriminé a alguien, sinceramente ahora que me pongo a pensar, me siento mal porque más que nada yo creo que no me puse en el lugar de esa persona, sino que hablé sobre su aspecto, su apariencia y no me puse a pensar en lo que a ella le podía llegar a repercutir en psicológicamente, digamos. Yo antes de hacer estos talleres, de que se incorporen a la escuela, creo que era una chica muy discriminadora
y me llevó, me vino bien, digamos, los talleres, me concientizó mucho y me gustaría concientizar a otros chicos, tratar de que esto se vaya moviendo, no solamente quede en mí, sino que vaya siendo fuera de la escuela, llevo a mi familia, llevo a mis amigos del barrio, trato de que más o menos todos tomemos conciencia de esto. Me gustaría de la sociedad que no ser tan señalada por ser quien soy. Yo creo que el gran porcentaje lo hace porque no conoce, desconocimiento, por ignorancia. Entonces yo digo, no puedo señalar con el dedo a la sociedad me discrimina cuando la educación recién se está implementando hacia la diversidad. No hay educación para la diversidad, no hay diversidad. Si se está concientizando la diversidad, eso va a llevar a que la sociedad cambie. Ser discriminada se siente como ajena o excluida de algo. Te da impotencia que los demás hablen o digan cosas que no son ciertas. Me he burlado, me he reído. Yo también fui discriminada. Y sí, se siente feo. Cuando sos más grande, digamos, por ahí capaz que no podés sociabilizar más. Ahora discriminar a otras personas tampoco lo voy a hacer, porque es feo. Y entender al otro como diferente y aceptarlo en esa diferencia. O sea, no tenemos por qué ser todos iguales. Ahí estamos. Bueno, con respecto al video que acabamos de transmitir, lleva como puntapié inicial el punto de vista de las mujeres y las diversidades. Nosotros y nosotras entendemos que la experiencia y la importancia de la experiencia se encuentra a partir de nuestras narrativas, que muchas veces y muchas veces en la historia no fueron tenidas en cuenta, ¿no? Pero no solamente por lo que podamos llegar a decir o a expresar a través de nuestras demandas como colectivo de la diversidad, sino por lo que expresan las instituciones que nos rodean. Cuando hablamos de deconstruir, es deconstruir también aquel constructo machista que se supone está como un régimen externo de violencia machista y que opera siempre por fuera, y tal vez no es tan así, que están muchas veces en los sentidos comunes de nosotros mismos, de nosotros mismos, y porque las instituciones de alguna forma no las hicimos todavía nuestras, o estamos en ese camino de hacerlas nuestras, de hacernos de la política para poder llegar algún momento a decir que somos una sociedad más igualitaria y más inclusiva. Por eso es este mensaje de invitación para recordar esta fecha importante en este mes del orgullo, con el lema de otro país diverso e inclusivo es posible, con esa intención, en donde deconstruir signifique también descubrir las experiencias por las que fuimos construidos y construidas a lo largo de la historia, y que se tenga en cuenta nuestro punto de vista y nuestra importancia en nuestros relatos de nuestra forma de vida y nuestro devenir en este tiempo. Voy a darle el paso a mi compañera Romina Morales, que ella es militante del Frente de Mujeres y Diversidad del Partido Solidario de Almirante Brown. A ver, Romina, si estás por ahí. Hola, buenas tardes. Compañeros, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a tener el agrado de presentar a la diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, María Rosa Martínez, militante del Proyecto Nacional, Popular, Democrático y Feminista del Frente de Todos. La diputada, entre sus proyectos de declaraciones, destacamos el de declarar interés de honorable a la Cámara los ciclos de inclusión social, derechos humanos e identidad y género que realiza el Grupo Amarena de Almirante Brown, como así también el reciente proyecto de ley sobre la capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género y derechos humanos a periodistas y personal de medios de comunicación, tanto públicos como privados. Le damos la bienvenida, diputada.
Buenas tardes a todos, a todes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Romina, muchas gracias Susana, muchas gracias Sergio, compañeros muy cercanos con los que hemos militado juntos la resistencia al macrismo y los años más felices que tuvimos recientemente y esta vuelta tan compleja de pandemia y de buenas noticias también. Acabamos de escuchar, la veo a Mirta también, una gran alegría, compañera con la que trabajamos juntas allí por el año 2008, 2009, cuando la perspectiva de género todavía era un remar permanente, y gracias a ustedes por organizar este encuentro. También a Elizabeth, que acabo de conocerla, compañera de Lanús, y a Pablo, compañero de Lanús. Bueno, ustedes tienen en Lanús la pionera en la ley provincial por el cupo laboral trans, que es Karina Nazábal. Ella en el año 2015 llevó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires el proyecto, se aprobó como casi como último proyecto sobre el final del año, y tuvimos 4 años de una gobernadora que no pudo reglamentarlo, o que no quiso reglamentarlo, que fue María Eugenia Vidal. Nosotras y nosotres en Almirante Brown peleamos, creo que en marzo de ese año, del 2016, votamos la adhesión al proyecto y también trabajamos para que esa inclusión fuera efectiva. Porque si hay algo importante en estas leyes, en esta ley que acaba de ratificar con sanción la Cámara de Senadores con 55 votos a favor, 6 abstenciones y 1 en contra, es que una vez que están legisladas hay que seguir militando para que sean realidad. Creo que el colectivo trans travesti viene militando fervorosamente y largamente, como contaba Pablo y como sabemos, y con alegría, con ese orgullo y esos colores y esa vitalidad con la que se expresan, hace muchos años. Ahí la veo a Marcela, también un orgullo para el colectivo. Y la verdad que cuando se sancionó la ley en la provincia de Buenos Aires tuvimos la expectativa de poder implementarla. En Almirante Brown, yo contaba en la Cámara de Diputados, pudimos armar un listado paralelo para ingresar auxiliares al sistema educativo junto con el Consejo Escolar, que la gobernadora nos devolvió y nos dijo que era imposible recibirlo. Y esta ley de cupo laboral trans considera aquellas cuestiones que nosotras manifestábamos en ese momento, que era la necesidad de hacer listado paralelo, porque muchas de las compañeras no tenían el secundario terminado, tenían antecedentes penales. Hoy vi y escuché que algunos senadores hacían una objeción al artículo 7 de la ley, que habla precisamente del tema de antecedentes penales. Y sabemos cuáles son esos antecedentes penales, porque muchas veces esa discriminación obliga a que los compañeros ejerzan la prostitución, y las contravenciones fueron generalmente los antecedentes penales de las compañeras. Yo creo que es un proyecto de ley que viene a expresar sobre todo reparación. Escuchaba recién a los chicos y las chicas y los docentes hablando de discriminación, y sin ninguna duda el padecimiento ha sido enorme. Y los motivos de discriminación son múltiples, no solo la identidad de género, muchas veces también es el gordo, el flaco, el visco, el torcido, el morocho. Sabemos que además pertenecer a los grupos travesti trans y transitar por la pobreza o por la desigualdad de color son agregados interseccionales a esa discriminación. Nosotras creemos que reparar es un sentido de justicia y de derechos humanos. Nuestros gobiernos se han caracterizado por esto, porque la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, abrieron un camino necesario, indispensable. El colectivo de los feminismos populares, integrando a las compañeras, también hemos batallado de manera conjunta y codo a codo estas demandas, pero sin duda han sido ustedes mismas las que han impuesto esta necesidad de legislar a favor de la integración, de la inclusión y de la posibilidad del trabajo. Yo siempre digo que para los peronistas y las peronistas el trabajo es no solo
una cuestión de dignidad y de inclusión, sino también una cuestión de creación, de oportunidades, de descanso, de posibilidades de ocio, de reparación, de previsión social, de justicia social. Y el trabajo nos hace mejores como sociedad, porque no solamente a las personas trabajadoras que generan una inclusión verdadera, sino también la posibilidad de recibir el trabajo de otros. Ahí está la verdadera riqueza de un pueblo, en el trabajo de ese pueblo. Entonces, tener la posibilidad de que los compañeros se integren laboralmente al Estado y también al sector privado, creo que es un desafío necesario de esta hora. Es un reclamo de justicia social. Nosotros hemos legislado no solamente a través de este cupo laboral, sino también de otras leyes. Por ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento incluye un incentivo fiscal para aquellas empresas que incluyan compañeras del colectivo travesti trans. Y algunos nos critican cuando hablamos de incentivos, porque dicen, ¿cómo puede ser? Es discriminación. A veces para motivar y generar que esto ocurra, generamos incentivos. Ojalá no hicieran falta. Ojalá no fueran necesarios. Ojalá no fueran necesarios los cupos para hablar de inclusión laboral. Pero son procesos políticos de caminos muy largos y del sentido de justicia que nos tenemos que dar como sociedad. Y cuando no ocurre naturalmente, hay que generar las condiciones para que así sea. En ese desafío de igualdad estamos, porque también es cierto que muchas veces, cuando hablamos de patriarcado, de machismo y de sociedades, como decía Pablo, tenemos que reconocernos parte de esas sociedades, parte de ese patriarcado, parte de esa discriminación. No estamos ajenos ni ajenas, somos parte. Y trabajar para la igualdad es una tarea. Trabajar para la igualdad es una responsabilidad. Trabajar para la igualdad es un hecho de justicia y no está dado. Y cuando no está dado, se trata de repararlo. Nuestra sociedad argentina, de la cual yo estoy sumamente orgullosa, ha dado muestras indispensables a la hora de la garantía de derechos. Y este es un hecho más. Y nos queda un camino nuevo, diferente. Yo creo que hay que empezar a hablar de seguridad social a partir de los 40 años para las compañeras y los compañeros del colectivo, porque muchas de ellas cuando llegan a los 45 se sienten sobrevivientes de una tragedia que es la tragedia de elegir ser ellas mismas. Yo siempre recuerdo que Loana sobre todo nos contaba a nosotras en los encuentros, en las reuniones, la importancia de sentirse y de ser más allá de la cuestión biológica. Que el género no era una cuestión biológica, era cómo nos proyectábamos en la vida, cómo nos sentíamos, cómo nos parábamos, cómo nos imaginábamos, no solamente a nivel personal, sino a nivel interpersonal. ¿Cuáles eran esas construcciones para adelante que hacíamos de nosotros mismos? Y como no son hechos naturales ni dados, y la desigualdad también está planificada. Muchas veces escucho a Dora Barranco decir que la desigualdad se terminó de sellar el día que se votaron los derechos del hombre, allá por la Revolución Francesa. Cuando se habló de esos derechos, dentro de los derechos estaba el derecho de propiedad, y en el derecho de propiedad estábamos las mujeres y la diversidad. Entonces tenemos una larga trayectoria por delante para sacarnos velos, para entrar a mirarnos de verdad, para entrar a querernos como somos o como elegimos ser, y para transitar en la vida con un sentido de justicia que nos hace a todos cada vez más dignos, no solamente a las integrantes del colectivo, a cada uno de nosotros, como personas, como sociedad, como argentinos, como latinoamericanos, como latinoamericanas, porque nuestras leyes, las leyes de identidad de género, de matrimonio igualitario, de salud sexual y reproductiva, de educación sexual integral, nuestras leyes que iluminan un camino diferente a la hora de entendernos como personas, y esta ley de cupo laboral trans
nos hace un poco mejores a cada uno y a cada una. Así que, bueno, nada, agradecerles, dispuesta a responder las preguntas que ustedes crean necesarias y a las que pueda responder, porque tal vez no responda a todas, y a disposición de ustedes para seguir transitando. Yo creo que nos faltan no solo muchas leyes, sino muchos hechos reparatorios. Muchas gracias. Gracias, María Rosa. Gracias. Agradezco también la presencia de una compañera de presidente Perón, Carolina de Colina, que se sumó hace un ratito. Gracias a todas. Y a Eve, que la acabo de ver, a Eve, querida compañera de Nuevo Encuentro. Gracias. Gracias, María Rosa. No sé si por ahí hay algo, Eli o Susana. Una pregunta. Tenemos, no, pregunta no, pero No, eso, Susana, quiero aclarar algo. Por supuesto que en la provincia de Buenos Aires está en plena aplicación gracias a nuestro gobernador, a nuestra ministra Estela Díaz y a los cambios que hemos podido generar a partir de la elección del 2019, que nos ha vuelto el alma al cuerpo, como se dice, y sobre todo la convicción de que esos ministerios, el Ministerio Nacional, el Ministerio Provincial, las secretarías municipales, van a ser lugares institucionales propicios en los que nos sentimos parte, porque hemos peleado tanto para que existan, que cuando vemos compañeras allí decimos, bueno, es nuestro ministerio. Y por supuesto que con el gobierno de nuestro gobernador Axel Kicillof se puso en marcha la ley en la provincia de Buenos Aires. Así será, así es. Gracias. Gracias, María Rosa. Y agradecemos a la agrupación 22 de noviembre que está presente. Gracias. Pablo. Bueno, vamos a continuar entonces. Esto es lo que decía María Rosa de todo esta historia de luchas que se ven reflejadas en políticas concretas, hacen que repensemos también cuando tenemos una forma de pensar, de sentir, de ver el mundo. Muchas veces dejamos afuera un montón de particularidades que ahora me vienen a la mente y que estaría bueno seguir profundizando con la compañera Marcela Romero, que ahora la voy a presentar. Marcela Romero es activista argentina, transfeminista y defensora de los derechos humanos para las personas trans en América Latina y el Caribe. Es coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, Red LACTrans, y presidenta de la Asociación Argentina de Travestis, Transexuales y Transgénero, ATA. Fue presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, FALG. En 2009 recibió del Congreso de la Nación el premio a la Mujer Destacada del Año y fue promotora y autora de la Ley de Identidad de Género promulgada en 2012. Actualmente ella y Red LACTrans están apoyando proyectos para abogar por las leyes de identidad de género en América Latina y el Caribe. En 2017, Marcela Romero fundó la Casa Trans, primer espacio dirigido por personas trans en Buenos Aires, y actualmente es directora de ese espacio. Vamos a recibir entonces a Marcela Romero. Ahí está. Bueno, Marcela. buenas tardes, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Buenas ahí a todos, a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación. La verdad que escuchaba a María Rosa y decía, qué bueno tener diputados y diputadas así, ¿no es cierto? Que tienen bien clara la necesidad de una población y que también es parte de esa lucha nuestra, ¿no es cierto? Que no solamente somos una tesis para muchas personas en las universidades, que realmente está dentro de la agenda que la debe defender en la provincia de Buenos Aires y que la tiene bien clara cuáles son las necesidades y la lucha de la población trans. Agradecerles a todos la invitación y a todos. Y bueno, voy más o menos a comentarles
La lucha trans en Argentina. Yo vengo de una organización que mañana cumple 28 años de lucha y resistencia, que es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la República Argentina. Yo cuando termino de decir la presentación de la organización y digo República Argentina, me emociono muchísimo porque nos identifica la población y la historia de la lucha trans. También hay que saber que nos costó muchísimo poder llevar ese nombre y poder hablar de travestis y de transexuales de la Argentina y no tener una personería jurídica porque no nos aceptaban en la IGJ poner el nombre travestis transexuales de Argentina, que estuvimos 15 años para lograr una personería jurídica y no decir y no cambiar el nombre, no cambiar por Caperucita Roja ni los tres chanchitos, sino levantar la bandera de la población trans, travestis, transgéneros de la República Argentina. Ese es el orgullo que tengo en todo el mundo cuando me invitan y me tengo que presentar y decir que soy argentina y que soy una mujer trans. Nosotras en nuestra lucha, la comunidad trans en Argentina, viene de los años 70, en la cual muchas de nosotras, yo vengo de los 80, pero 70, donde pasaron por muchos edictos policiales, códigos de falta, en donde la persecución era muy fuerte hacia la comunidad trans, en donde en los 80s, en la dictadura militar, fuimos arrestadas, sometidas. Yo vengo de esa generación en donde soy de la provincia de Buenos Aires, donde conocí al comisario Camps en las racias que hacía en la provincia de Buenos Aires, donde nos llevaban a las brigadas como de La Plata, de Quilmes, de San Martín, de Tigre, en donde éramos totalmente humilladas y por supuesto sometidas a firmar papeles, códigos que nos acusaban de todo, como decía la diputada, los antecedentes. Yo tengo antecedentes hasta de quinelera, porque me ponían artículos, artículos de escándalo en la vía pública, volvía a caer y me ponían de quinelera, salía, me ponían vagancia. En la provincia de Buenos Aires tengo más de 100 antecedentes. Y eso era la forma de la persecución que tenía la policía. Y muchas de nuestras compañeras quedaron en el camino, en donde fueron asesinadas por policías, por militares, y fueron también perseguidas, y también dentro de nuestra comunidad muchas de las compañeras tuvieron que migrar a otros países, asiladas para pedir refugio por la persecución policial y del Estado en Argentina, la dictadura militar. También recibimos persecución persecución y policial en la democracia. Yo cuando empezó la democracia dije, uy, empezó la democracia, el destape español en Argentina, no caigo más detenida. Al otro día de la democracia caí presa y estuve 20 días detenida. La democracia también nos humilló, nos persiguió y no nos dio posibilidades de poder acceder a ningún beneficio. Yo después tuve que irme, volví a la Argentina de vuelta y ahí pude empezar a ver de que un presidente de la nación tenía en su vocabulario la palabra diversidad, y fue Néstor Kirchner. Yo voy a contar qué me pasó. Un día salía del subte y estaba Néstor Kirchner hablando en el Congreso de la Nación. Yo salía del subte y escucho, cuando estoy saliendo, travestis, trans, y digo, ¿qué es esto? Un presidente hablando de travestis, transexuales, de diversidad. Dije, no, salí del subte, porque era un acto que estaba, salí del subte, me puse a escuchar y dije, no,
Acá hay que ponerse las pilas y tenemos que estar acompañando al presidente Kirchner, porque realmente nos tiene en su agenda y estamos en su vocabulario. Y cuando hablo del vocabulario, es el vocabulario inclusivo, el vocabulario popular, el hablar de la mujer, el hablar de las mujeres trans, de las personas trans, de las más excluidas en nuestro país, porque todavía seguimos siendo excluidas, seguimos... muchas de nosotras en un estado de marginalidad total en la cual vivimos porque no pudimos acceder a los beneficios. Logramos la ley de identidad de género. Antes de la ley, nosotras, las mujeres trans, no hablábamos de identidad, solamente pedíamos libertad, que no nos lleven más presas. Pedíamos por favor al Estado argentino que saquen los códigos contravencionales, que no nos cobren más multas. Yo siempre digo que yo tengo 57 años, a los 60 me tendría que jubilar. Yo pagué por lo menos 10 jubilaciones a la policía, al Estado, porque el Estado me cobraba para yo poder caminar libre, poder ejercer el trabajo sexual o la prostitución, para poder subsistir en esos años. Siempre digo que el Estado me debe a mí, dentro de 3 años, por lo menos 5 o 10 jubilaciones, porque el mismo Estado me cobraba para mí pararme en una esquina y para poder subsistir todos los días. Nosotras pudimos sentarnos a trabajar la comunidad trans, varias organizaciones de Argentina, éramos 4 organizaciones, y empezar a mirar un poco más de la derogación de los códigos contravencionales, hablar de la identidad de género de las personas trans, el derecho a decidir cómo una quiere vivir, el derecho a la identidad de género. Logramos la mejor ley del mundo, tenemos la mejor ley del mundo, no tenemos que pasar por un psicólogo ni un psiquiatra, ni nadie nos tiene que decir cómo tenemos que vivir, tenemos la mejor ley. Yo en mi identidad lo logré antes de la ley de identidad de género, lo logré en el 2009, hice una demanda al Estado argentino para que reconozca mi identidad. De ahí sale el reconocimiento a la mujer destacada en el Congreso de la Nación entre 10 mujeres, y logro el derecho a la identidad. Pero tuve que pasar 10 años de humillación, psicólogo, psiquiatra, forense, antecedentes cada 3 meses, humillaciones dentro del Poder Judicial, terrible, para mí fue terrible pasar por eso. Cuando a mí me otorgan mi documento, anteriormente la única mujer que tenía su identidad era Mariela Muñoz, la compañera Mariela Muñoz fue la primera. Después vengo y digo, la verdad, no quiero que ninguna persona trans vuelva a pasar por lo que tuve que pasar. Y ahí sacamos un lema que fue: el derecho de una es el derecho de todas y todes. Yo nunca pude festejar mi logro como persona trans en la identidad, porque estaba rodeada de compañeras que no tenían identidad y veía que no era solamente un festejo de todas. Entonces de ahí nos pusimos a trabajar, trabajamos con la ley de identidad de género, teníamos el modelo de España, un modelo que patologiza, un modelo que tienen que pasar por el psicólogo y el psiquiatra. Entonces dijimos, no, ninguna tiene que pasar, ninguno por un psicólogo. Logramos la mejor ley del mundo, una ley que acompaña desde la niñez y la adolescencia a las personas trans, en donde está el derecho a decidir cómo una quiere vivir. Y cuando obtuvimos la ley de identidad de género, dije, bueno, ahora logramos un 30%, falta un 70% todavía. Falta la inclusión social, falta los derechos laborales, falta el tema de acceder a las viviendas, acceder a todos los derechos que nunca pudimos acceder, que nunca nos dejaron acceder a esos derechos. Y creo que Argentina hoy abre otro capítulo con el cupo laboral, el ingreso de personas trans dentro del sistema laboral. Creo que es necesario la inclusión de las personas trans dentro del circuito laboral. Nosotras como organización, por supuesto, apoyamos el cupo laboral. Tenemos otra iniciativa que es la Ley Integral Trans, que es la ley que se está debatiendo en España, la que se aprobó en Uruguay.
es la ley donde ninguna y ningunes quedamos afuera. Es una ley en la cual se trabaja y se apoya a los niños y niñas, y no quedamos afuera a las mujeres adultas mayores, donde hay la reparación, donde está el reconocimiento de las mujeres trans que pasamos por la dictadura militar, que fuimos sometidas, que fuimos humilladas, y la ley integral trans no deja afuera a ninguna persona trans en el tema del reconocimiento y los beneficios. La ley integral trans también trata el tema de vivienda, salud integral, el acceso al cupo laboral también está dentro de la ley integral. A nosotras nos hubiese encantado el debate de la ley integral trans en el Congreso. Pedíamos que necesitamos ir por la máxima, vamos por la máxima, no nos conformemos con la mínima, vamos por la máxima como hicimos con la ley de identidad de género. Cuando se hizo la ley de identidad de género, muchos de los diputados no querían que ninguna persona trans menor de edad acceda a la identidad. Nosotras dijimos no. Nosotras no nacemos a los 18 años, nosotras nacemos y nos construimos, y es en nuestra niñez en donde más violencia recibimos las personas trans. Lo mismo con la ley integral trans. La ley integral trans, nadie queda afuera. Hay que hablar de las mujeres adultas mayores, hay que hablar del reconocimiento a la lucha trans en Argentina. Nosotras en este momento, nuestras organizaciones en Argentina y los logros que tenemos, somos vistas como el modelo para el mundo, el modelo en nuestras leyes. Yo siempre digo que ahora hay que implementarlas, ahora hay que trabajar para que se cumplan esas leyes. A veces también me pongo a pensar y digo, yo no quiero ser diferente. Yo no quiero una ley para ir al baño, una ley para estudiar, una ley para... No, yo no soy diferente. Yo quiero vivir en un país igualitario, en donde no tengamos que hacer cupos, ni tengamos que hacer resoluciones para poder acceder a los derechos. Yo creo que la democracia real es donde nadie es diferente, en donde las personas con discapacidad, las personas afro, donde no tenemos que estar haciendo leyes para que nos puedan tratar como personas iguales a todos. No, yo soy igual a todas las personas. Lo que pasó en mi vida es que me discriminó el Estado, en donde un poder judicial machista, patriarcal, me persiguió porque mi cuerpo es político. Yo eso lo entendí, yo no lo entendía. Yo cuando tenía 18 años, 20 años y caía presa y me llevaban, decía, ¿por qué me traen? Si yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué me persigue la policía? ¿Por qué la policía me saca de un supermercado, me saca de un bar? Yo no lo podía entender hasta que entendí que para la dictadura y también para la democracia nuestros cuerpos son políticos. Entonces, ahí es donde hay que enfrentar a ese machismo y patriarcado, a esa cultura. Yo siempre digo que les pido siempre a los gobernantes que gobiernen con la Constitución Nacional y no con la Biblia ni con ninguna religión. Hay que gobernar con la Constitución Nacional. Yo creo que en Argentina estamos dando ese paso, que es primero desconstruirnos, y también descolonizarnos. Hay que descolonizarnos. Nos metieron muchas cosas nos metieron, nos hicieron creer, nos hacen creer todavía, porque seguimos viendo cómo nos hacen creer de que hay que reírse del otro, cómo el otro es menos que el otro, y si no tenés lo mismo que el otro, no existís dentro de los que se creen perfectos. Entonces, yo creo que el tema de la educación es necesario. Y creo que es necesario cambiar la cultura, ya lo estamos haciendo con los ministerios, con el Ministerio de la Mujer y Diversidad. Me parece que eso es un paso grandísimo que hizo la democracia. Yo siempre hablo de democracia. Y la democracia la construimos entre todos. Todos ponemos un granito para que la democracia siga estando firme, siga abriéndose abanico de derechos que están, porque los derechos están. Entonces, yo creo que hay que profundizar la agenda,
hay que profundizar la agenda. A mí me preocupa muchísimo la violencia de género. En Argentina este año han sido asesinadas más de 25 mujeres trans de 20 a 25 años. La expectativa de vida de una mujer trans es de 35 años. La mayor mortalidad en nuestra población es el VIH-Sida y los crímenes de odio. Y cuando hablamos de enfermedades, hablamos esa barrera que hay en los servicios de salud, en donde todavía los servicios de salud nos maltratan, en donde no nos tratan con nuestra identidad, en donde tenemos que estar todavía continuamente discutiendo con los servicios de salud para que nos atiendan como tienen que atender a cualquier persona, ¿no es cierto? Y que podamos acceder a una salud integral, que no solamente nos saquen sangre para ver si tenemos VIH, no, tiene que ser una salud integral, nos tienen que hacer mamografías, pero bueno, eso creo que es parte de la sociedad civil, el poder concientizar, visibilizarnos dentro de todos los espacios, y yo creo que con el cupo laboral y con un montón de leyes que vamos a lograr, hoy estuve invitada antes en el Zoom de la provincia de Buenos Aires por el Ministerio de la Mujer, y creo que no, lo mismo decía, no podemos quedar atrás, ninguna mujer puede quedar atrás, y yo hablo siempre de, no me gusta poner rótulos, yo hablo de mujeres, de una construcción que tenemos como mujeres, y después decidimos, hay un abanico de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres, todo lo que quieran, pero para mí la palabra es mujer, ¿no es cierto? Es la palabra que me identifica, la palabra en la cual me construí, y creo que ese es el paso que tenemos que dar en la provincia de Buenos Aires, el seguir generando, primero, profundizar la agenda de violencia de género, que los dispositivos funcionen, porque y el tema yo digo, del monitoreo y el control ciudadano, tenemos que estar a la expectativa con el control ciudadano. El control ciudadano es poder saber que las mujeres acceden a todos los beneficios, que hay servicios para contener, que hay servicios de salud mental, que hay trabajadoras sociales, que un montón de cosas que creo que falta, pero yo estoy segura de que con el gobierno de Alberto y con el gobierno de Kicillof vamos a avanzar. Tuvimos 4 años que fueron 4 años no de retroceso, porque no retrocedimos, no dimos ni un paso atrás, pero bueno, fue terrible para todas el no poder avanzar, y creo que vamos a avanzar, y que en nuestro gobierno nacional y popular nadie tiene que quedar afuera, y yo estoy segura que ninguna mujer va a quedar afuera, va a lograr tener las herramientas para poder enfrentar la violencia y por supuesto el machismo y el patriarcado en la cual muchas de nosotras fuimos criadas. Así que quiero agradecerles a todos, a todas y a todos la invitación, muchas gracias ahí a Eli, a María Rosa, a todos, gracias por dejarme ser parte de esta construcción que lo hacemos todos los días construimos un poco más de democracia. Nosotras decimos las personas trans, no queremos ser las olvidadas de la democracia. La democracia tiene una deuda con las personas trans, y hoy con el cupo laboral se está cumpliendo. Esas deudas las estamos cambiando y las vamos a seguir cambiando con la ley integral trans. Yo la invito a la diputada también que conozca nuestra ley, que sepa que con la ley integral trans ninguna mujer trans va a quedar afuera de todos los derechos. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias. Gracias, Marce. Bueno, quería leer algunos saluditos de personas que están presentes. Marta Gaitán, secretaria de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Elena Eva Reinaga, militante feminista y presidenta de la Fundación Empoderada. Mariana Zarzale, de la agrupación 22 de noviembre.
Mirta Bruno, del Frente de Mujeres y Diversidad del PSOL de La Plata. Muchas gracias por sus saludos. Bárbaro. ¿Alguna pregunta? Tenemos compañeros, compañeras para nuestras oradoras. Desde ya, muchísimas gracias por estar, por su tiempo, y fuerza Marcela con todo esto, y la verdad que no se olvida. Yo estoy en la parte de educación y esto de la ESI es muy importante ya desde la casa y con los padres trabajar con este tema. Y creo que fuimos avanzando. No cuesta, Sí. es verdad que no cuesta, pero fuimos avanzando bastante. Estoy levantando la mano, no sé si me ven. Sí, Mirta, adelante. Mirta, Sí, adelante. bueno, gracias, muchas gracias. Estoy feliz por estar en este momento acá. Miren, yo quería compartir con ustedes un recuerdo. Por el año 98, Raúl y yo estuvimos trabajando en la Cámara de Diputados, y en uno de los primeros días en que estábamos ahí, apareció Claudio Manrique. Claudio era travesti, o es travesti, ahora les voy a contar porque no sé muy bien dónde está, y se presentaba como el presidente de la Federación de Travestis de la provincia de Buenos Aires. Bueno, planteaba fundamentalmente que había que derogar, que había que presentar un proyecto para derogar los artículos que permitían que fuera detenido a cada rato, cada vez que salía a la calle, ¿no? Que estaban en el Código Contravencional. Bueno, se presentó el proyecto, estaba Fito Aguirre y Armando Balbuena, los dos presentaron el proyecto de modificación del código, y bueno, él iba todos los días y conocíamos su historia, y el proyecto no avanzaba, y finalmente hubo que archivarlo porque ni siquiera los del propio bloque aprobaron la iniciativa. Esto fue año 98, pongámosle 2000, fíjense que son 20 años, que parecen muchos, pero en términos históricos no son tantos, y están marcando una diferencia muy grande. Lo que se ha logrado a partir de la lucha y la persistencia del colectivo travesti trans, y la existencia y el desarrollo del movimiento feminista, que ha hecho que estamos en un momento totalmente diferente. Bueno, en honor a Claudio, y yo les decía, no sé dónde está, cuando tuvimos la ministeria en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, lo estuve buscando para darle la noticia, si mirá, Claudia, han cambiado mucho las cosas, fíjate, y no lo pude encontrar. Alguien me dijo que lo habían matado, y bueno, todavía no sé qué pasó con él. Entonces, en honor a él, les voy a dejar lo único que tengo a mano, que es el recuerdo y la historia que salió publicada en página 12 en el año 98. Ahí está la vida de Claudio, y bueno, y no me olvido, y en cada una de ustedes en realidad está presente él, probablemente desde alguna estrellita, disfrutando de este momento, ¿no? Así que eso nada más, gracias. Gracias, Mirta, gracias. Acá Mariana Lemos nos dice: sumo el recuerdo de una gran luchadora de nuestro espacio, Loana Berkin. Muchas gracias. Bueno, algún compañero, compañera que quiera, podemos hacer un pequeño debate sobre lo que estuvimos conversando, si les parece. Estamos todos para aprender, así que estamos abiertos. ¿Puedo hacer una mención? Sí, Pablo. No, con respecto a alguna de las compañeras, que verlo desde el lugar de las demandas de la diversidad,
hacia la política, hacia las estructuras, ¿no? Que muchas veces las pensamos como tan rígidas. Se me viene a la cabeza ahora, y en estos días tan así reflexivos, cómo la búsqueda de Tehuel sigue siendo un dilema en donde no encuentra, ni la familia ni nosotros encontramos respuesta de las instituciones que tendrían que dárnosla. Entonces quería ver con la compañera María Rosa y Marcela sus puntos de vista al respecto de la búsqueda de Tehuel. Mira, estamos transitando, como ya sabemos, un momento de muchas zozobras, su familia, los feminismos, la diversidad. Estamos pidiendo porque aparezca Tehuel. Hay solamente 2 personas detenidas que se sospecha que tienen algo que ver con su desaparición. Se ha tardado mucho en la búsqueda de pruebas, inclusive hay para analizar algunos rastrillajes que se han hecho, recolección posible en el SEAMSE, cosa bien dificultosa para tener novedades ciertas. Y la verdad que sería como irresponsable decir quiénes son los culpables, porque no lo sabemos, pero sí, sin duda, todavía tenemos una justicia que actúa lento, que no escucha reclamos de los feminismos, de la diversidad y de los sectores populares. Porque en realidad, si se tratara de otro sector social, probablemente habría otra reacción. Estamos preocupados, reclamando el día de la sesión en diputados, cuando discutimos el cupo, también pedimos por la aparición con vida de Tehuel, que se cumplían 2 meses al día siguiente, y creo que hay que seguir demandando saber qué pasó con Tehuel. Eso es sobre todo desde el lugar de lucha que planteo, ¿no? No tenemos más que eso, más que esa poquita y breve información. Y por supuesto todo el cariño a su familia, que se ha movilizado desde el primer día de la desaparición de Tehuel, el primer día que no volvió a su casa. Muy lamentable. Quería hacer también una mención a lo que planteaba Marcela sobre la ley integral travesti trans. En la Cámara de Diputados hubo alrededor de 18 proyectos vinculados al cupo y algunos que hablaban de la ley integral. En noviembre el presidente de la Nación, en septiembre envió un decreto de necesidad de urgencia hablando del cupo, lo que demuestra como la vitalidad, la importancia que se le daba al tema. Nosotros priorizamos que saliera el cupo, que lo dictaminamos en el mes de noviembre del año pasado, porque queríamos que se ponga en vigencia ya. De hecho, en la Cámara de Diputados se hicieron más de 460 entrevistas, hay un número bastante importante de compañeros incluidos dentro de la Cámara, dentro del Parlamento. Eso tiene mucho que ver con nuestra secretaria parlamentaria, con Cristina Álvarez Rodríguez, y la verdad que estamos muy contentas en ese sentido, y decíamos que si cada diputado o diputada incluyera una persona trans serían 257, y yo creo que el desafío que tenemos es que haya diputados, diputades trans, travesti, que hablen por sí mismas, que se manifiesten, que representen. Ese es un desafío que creo que nos tenemos que proponer, y por supuesto la ley integral, pero ¿sabes qué? Priorizamos a veces la efectividad de que arranque la inclusión y que sigamos discutiendo por una ley integral, porque nos venía retrasando bastante el dictamen la posibilidad de llegar con el cupo y la ley integral. Ese fue el motivo por el cual priorizamos el cupo. Gracias. A vos, María Rosa, muchas gracias. Vamos a hacer una mención de Marina Cersales, que dice, tal como lo define la Organización de las Naciones Unidas, en adelante, la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Gracias. Gran compañera, Marina, de esta causa, gran compañera. Gracias, María Rosa. Sí, me vino cuando hablaba Marcela esto, ¿no? Que se promueve desde los derechos humanos y me parece que justamente, ¿no? Esto que decían de la ESI es muy importante para lograr este fin. Si se empieza desde las niñeces a trabajar desde la igualdad, no va a haber necesidad de hablar de inclusión en un futuro. Y va a minimizar muchísimo todas estas situaciones de violencia de género que se viven a diario también. Así que bueno, nada, quería hacer ese comentario nada más, compañeras. Gracias, gracias. Compañeros, ¿alguna pregunta? O damos por finalizado, pero la verdad que es honesto todo lo que se escucha. Gracias. Sí, yo le quería hacer una pregunta a Marcela, porque participé en un pequeño taller. Vamos a darle la palabra más vale a Carito, y después cualquier cosa le hago la pregunta yo a Marce. Carito. Hola compañeros, ¿cómo están? Soy Carita Martínez, de Presidente Perón, desde Guernica les estoy hablando. Un gusto a todos, sí, conocerles. Y mi pregunta va dirigida a Marcela. Bien, puntualmente lo que yo te quería preguntar, si vos crees que es posible pensar en una renta, ¿sí?, de reparación para, por ejemplo, rescatar a las personas trans y travestis que están en situación de prostitución. Si vos crees que es posible algo así. A ver, sí, yo tengo una mirada, y nuestra organización, el tema de trabajo sexual o la prostitución, como ustedes quieran decirla. Yo creo que en el tema de las mujeres trans, el trabajo sexual en muchos de los casos es algo impuesto, es algo que no tuvimos posibilidades de poder acceder a otra inclusión. ¿Por qué? Porque, bueno, para acceder a otra inclusión teníamos que dejar de ser personas trans y poder acceder a la educación, a la universidad, muchas de nosotras, pero sin nuestra identidad. Eso fue antes de la ley de identidad de género. Yo siempre cuento que una de mis experiencias fue a los 8 años, yo recibí un cachetazo de mi maestra, yo iba a 3er grado, y la maestra me dijo, pareces un maricón. Yo a los 8 años no sabía lo que significaba maricón, la verdad que no sabía. Yo desde los 8 años empecé a tener miedo, empecé a vivir con miedo, solamente por empezar a mostrar mi expresión de género. Yo creo que eso cambió en Argentina, con la ley de identidad de género y con los derechos que estamos. Hay una nueva generación que está accediendo a muchos derechos, está accediendo a poder estudiar sin que la discriminen. Ya hay personas trans dentro de la universidad, hay personas trans que cuando salió la ley de identidad de género tenían 10 años, ahora tienen 18 años y pudieron acceder a todos esos beneficios, siguen accediendo. Pero hay otra generación, que es mi generación y la generación de 35 años y 40 años, que no tuvimos esa posibilidad de poder elegir si quiero estudiar, en qué quiero trabajar. Y no tuvimos muchas opciones que el trabajo sexual. El 99% de las mujeres trans en Argentina ejercen el trabajo sexual o la prostitución. Yo creo que en este informe que hicimos nosotras, hay un 30% de mujeres trans en Argentina que sí son trabajadoras sexuales. Hay un 70% que no tuvieron opciones. Ese 30% de mujeres trans, en ese 30% estoy yo. Yo ejercí el trabajo sexual hasta los 44 años. Por eso decía el tema de el dinero que me sacó el Estado a mí para estar trabajando en una esquina y poder subsistir, ¿no es cierto? Poder pagar mi alquiler y poder alimentarme. Yo creo que es necesario
como cualquier otra persona, darle todas las posibilidades que tenga. Yo siempre comparo a una persona que está en este momento en un hospital, limpiando la cola de los enfermos, ¿les gustaría estar en ese lugar o quisieran ser la directora o el director del hospital? ¿Qué acceso querría tener esa persona? ¿O no pudo acceder más, o no quiso también acceder más a poder tener otro trabajo, o es a lo que llegó tener ese trabajo? Yo creo que es necesario dar posibilidades, y cuando hablamos de democracia tenemos el derecho de poder elegir, no que me impongan lo que yo tengo que hacer, o si lo hago no le gusten a lo que yo hago, con el tema del abolicionismo y de la persecución a las personas que ejercen el trabajo sexual. Pero yo creo que también las personas que ejercen el trabajo sexual tienen derecho a tener sus derechos, y hay buenas prácticas, lo tenemos acá al lado, en Uruguay, hay buenas prácticas. Yo tengo compañeras que se jubilaron como trabajadoras sexuales. Algunas están pagando su jubilación como trabajadoras sexuales. Entonces, siempre miremos las buenas prácticas, no impongamos lo que queremos o lo que tenemos culturalmente, porque si no terminamos siendo los mismos que hacen los dictadores, los mismos que hacen los que nos persiguen y los que continuamente nos dicen lo que tenemos que hacer. O si no, lo que tenemos que hacer pero escondidas. Y yo creo que eso es peor, porque cuando nos esconden es donde ahí están las redes de trata, están el tema del negociamiento, el negocio que hay con el trabajo sexual. Entonces yo creo que ahí es donde hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de sacar. Lo que sí estoy segura de que hay un 70% de personas trans, en este caso mujeres trans, que no quieren estar en el trabajo sexual y que van a tener la posibilidad de poder ahora empezar a elegir. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar a una nueva generación, que ya está esa nueva generación, es poder elegir. Y es poder decir, yo quiero estudiar, yo quiero entrar en el trabajo, como puede ser una trabajadora sexual, y también estudie y también acceda, porque pareciera que solamente las mujeres trabajadoras sexuales o prostitutas somos las pobres. Y las BIT, ¿dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y por qué no se juzga como nos juzgan a nosotras por estar parada a las 3 de la mañana en la ruta, en un lugar con mucho frío? Nos juzgan a nosotras y nos persiguen, nos quieren encarcelar, nos quieren juzgar. Ahora, la que está en el hotel de 5 estrellas divina, esa no. Entonces, nosotras tampoco queremos que nos juzguen a ninguna, ni a la VIP, ni a la que está parada en una ruta. No queremos eso, lo que queremos es esa igualdad interna también dentro del trabajo sexual, y poder acceder a esa igualdad de esa mujer trans, que pueda pagar su jubilación, que pueda tener que pueda sacar un... Yo en Uruguay quedé asombradísima cuando una compañera fue a sacar un crédito y completó el formulario y puso trabajadora sexual. Dije, ¿qué es esto? Y puso trabajadora sexual. Eso, y le dieron un crédito porque paga sus impuestos como trabajadora sexual. Entonces, yo creo que nada que nos lleve a la exclusión social es bueno, nada. La exclusión social es lo peor que puede haber. Y creo que muchas de nosotras, como también dijo la diputada, el tema de los antecedentes, la exclusión social nos lleva a que el mismo Estado, para eliminarnos de las zonas de trabajo sexual, nos armen causas de consumo de droga, de venta de droga, de lo que sea, nos arman causa para poder hacer esta palabra que es horrible, la limpieza social. ¿No es cierto? En este momento, en la cárcel de la provincia de Buenos Aires, hay 45 mujeres trans. La mayoría de las 45, 40 son migrantes. Entonces, migrantes que encontraron con un consumo, y el juez le va a dictaminar, le dictaminó 3 años y medio. Otras personas entran y salen en el día. Nosotros tenemos doble juzgamiento.
Uno por ser trans y el otro por el delito que hicimos o que nos armaron el delito. Entonces nos juzgan doblemente un juez. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de prostitución, cuando hablamos, porque está muy dicho, nadie nace prostituta, nadie nace, no. Pero si tenemos un Estado ausente, creo que un Estado que no nos da una solución y que nos procesa y que nos arma causas, es muy peligroso. Entonces, yo creo que ahí también hay que trabajar el tema de regularizar, ahí está mi compañera Elena Reinaga, regularizar o poder que el sistema también pueda darle ayuda y podamos tener nuestros derechos, porque si no, se van a llenar las cárceles de mujeres trans, como están, pobres, migrantes, y vamos a pensar que el trabajo sexual es un delito, y no es un delito, no es un delito, pero sí, muchas veces el mismo Estado te lleva a cometer un delito porque no tenés derecho, y cuando no hay derecho, no sos nada. Gracias, Marce. ¿Tiene levantada la mano el compañero Gustavo Bravo? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Hola. Perfecto, perfecto. Bueno, soy Gustavo Bravo, soy del PSOL de Almirante Brown. Primero decir que estoy muy orgulloso de poder participar de este Zoom que organizaron las compañeras. Agradecer la presencia de la compañera María Rosa, de Marcela, puntualmente. Y quería hacer una pregunta tanto a María Rosa como a Marcela. En una de las materias que me ha tocado cursar en la facultad en este cuatrimestre, mucho de la teoría planteaba sobre el rol de la mujer histórico, ¿no? Desde la filosofía, digamos, desde los inicios de la sociedad, cómo se justificaba desde la filosofía el rol, ¿no?, que se le daba a la mujer, ¿no?, el del hogar. Entonces lo complicado que se le hizo a la mujer, el rol que le daba a la sociedad, no me quiero imaginar lo complicado que serían para las minorías diversas puntualmente, ¿no? Y en muchos de los casos han pagado con la vida, con la muerte, la resistencia y la lucha. Lo que le quería preguntar a las compañeras era lo siguiente, era si ellos veían, ellas que están al frente de la lucha y tienen contacto más cotidiano con las compañeras, si en la juventud, me parece que es mucho más permeable para estas nuevas políticas, para estas nuevas ideas, que me parece que los que somos un poquito más resistentes somos las personas más grandes. Lo digo porque lo vivo con mi hija puntualmente, en donde en un grupo de amigos pueden convivir con pareja homosexual, heterosexual, etcétera, etcétera, y son muy respetuosos ellos puntualmente de la identidad de género que han decidido. ¿Ustedes cómo lo ven puntualmente eso? ¿Creen que la juventud es la vanguardia de todo este cambio y que tal vez las personas más grandes de edad sean las más reticentes o los más conservadores? Tanto para María Rosa como Marcela, quería preguntarles. Vamos, María Rosa. Mira, yo avanzá, creo avanzá. que no hay vanguardia y retaguardia. Creo que es una lucha histórica intergeneracional y que hay, por supuesto, muchos avances dentro de los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes, porque ha ayudado esta lucha histórica. Porque me parece que está, como naturalizábamos la discriminación en otras etapas, hoy naturalizamos la diversidad. Hoy integramos hoy las pibas, les pibes, integran con más soltura. Lo que antes merecía una explicación, hoy es parte de la cuestión, yo digo que la normalización, entre comillas, era algo impuesto, que era lo normal y lo anormal, y hoy lo natural y lo concreto es la aceptación de la diversidad.
no el binarismo, no mujer-hombre solamente como posibilidades, sino la inclusión de todes. Pero creo que es una batalla intergeneracional, que por supuesto tiene una expresión muy dinámica en la juventud y me alegra un montón, porque además si no fuera así tendríamos batallas que se agotan, y nosotras estamos convencidas de que hay que seguir batallando para que las leyes no sean papeles, para que la realidad se imponga y que la ley sea una contribución a esa imposición de la realidad. Pero sospecho que pensamos parecido, que es muy intergeneracional, y bienvenido sea. Y por supuesto que si los jóvenes emprenden batallas de profundización, las estaremos acompañando. Ahí no hay marginación, nos sentimos parte, porque son batallas históricas, por eso, simplemente. Pero creo que ha sido un impulso grande la inclusión de la juventud en la política, porque estas batallas necesitan de militancia. Y esto se dio a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina. El neoliberalismo lo que había hecho era hacernos sentir que nada valía la pena y nada alcanzaba, y sobre todo generar mucha resistencia y antipolítica. Y el macrismo generó mucho odio y discriminación. Entonces, para mí es fundamental la etapa de los 12 años de Néstor y Cristina, que nos dieron, junto con la lucha por la justicia social, por la creación de empleo, por los 5 millones de puestos de trabajo, esto que planteaba Marcela de la libertad, y la posibilidad de entender que la política genera verdaderas transformaciones, y que la juventud haya caminado, la veo a Romina y pienso en la juventud y a Pablo, haya caminado por una senda de compromiso político, es lo que nos asegura profundización de estas luchas, de estas batallas. Gracias. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice María Rosa. Yo creo que el primer paso que dimos fue poder conocer la política. Nos pasó muchísimo a nosotras de las organizaciones. Muchas de nosotras decíamos, no, yo no soy de ningún partido, a mí esto no. Pero vuelvo a repetir, yo creo que Néstor Kirchner dio vuelta a todo eso. Néstor Kirchner nos llegó con su mensaje de libertad y de derechos. En el gobierno de Néstor Kirchner se empezaron a armar las mesas de diversidad dentro de los partidos. Yo me acuerdo que creo que, no sé, un partido podía tener una persona LGBT visible, pero no tenía un espacio dentro del movimiento. Entonces, desde ahí se armaron los espacios de diversidad dentro de los movimientos sociales, y donde pudimos estar dentro de esos espacios llevando la experiencia de las organizaciones sociales, civiles, llevando dentro de los partidos políticos. Y creo que al fortalecernos, a entender cuál es la lucha que tiene la sociedad frente a todos los derechos, porque nos une la lucha de todos, no es que hay una sola lucha, hay un montón de luchas, y después toda esa una la va uniendo y va reclamando los derechos. Después vino el macrismo, en donde la violencia se recrudeció, donde hubo una violencia muy fuerte hacia las personas trans, pero estábamos fortalecidas. Sabíamos que teníamos que éramos parte de un partido político, y sabíamos que no estábamos solas, que nuestra lucha ya era de todo un partido político, que si nos llevaban presas a la comisaría, el partido se manifestaba y bueno, nos daban la libertad, y fue cambiando la mirada de la comunidad, en este caso de las asociaciones civiles, frente a los pedidos. Yo creo que
que es necesario, hay que participar. Yo siempre digo, tenemos que participar, yo le digo a mis compañeras, tienen que participar, tienen que conocer, tienen que estar dentro de los movimientos feministas, porque a mí el feminismo, yo siempre digo que a mí el feminismo me enseñó primero a quererme, a decir basta, hasta acá se llega, paren, no, violencia no, y poder tener las herramientas para denunciar esa violencia que yo recibo, porque si una no tiene las herramientas y no se fortalece, por más que diga lo que diga, tenés que tener las herramientas. Y las herramientas también es participar dentro de un partido político, dentro de un movimiento social. Es parte de las herramientas que nos da la democracia. Entonces, hay que dar ese otro pasito que es el de, como dijo también María Rosa, esperemos que haya paridad, que las personas trans ocupemos lugares en el Congreso de la Nación, esperemos estar en los congresos. Cuando las mujeres trans estemos dentro del Congreso, yo creo que ahí vamos a hablar realmente de una democracia real, porque vamos a poder tener un discurso en conjunto y creo que no vamos a estar pidiendo cupos y cupos. Va a haber leyes que den el derecho a todas las mujeres por iguales. Gracias, Marce. Eso, gracias Marcela, eso sería verdaderamente una inclusión, ¿sí? Y no solamente la palabrita, sino la acción misma. Gracias, Marce. ¿Puedo hacer una consulta también yo, respondiendo un poco a lo del compañero que habló recién? Yo creo que la perspectiva de género, para hablar de perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida, en todas las prácticas familiares, sociales, en donde nos movamos, en nuestros trabajos, tenemos que defender mucho la ESI, la educación sexual integral, que no sé, yo veo como no se termina de implementar, y es preocupante porque para hablar de una sociedad más inclusiva, siempre quedamos como que falta algo en el plano de lo educativo para formar sujetos sociales que sean más acordes al mundo que queremos, no a lo que se viene, porque ya existimos, sino al mundo que queremos y que anhelamos, que se respeten los derechos de las personas trans y las diversidades. Con respecto a la ESI, yo tengo un conocimiento, que soy docente, pero veo que es como remar en dulce de leche o ir como en contra de una marea que es imparable. ¿Hay alguna situación que regule, además de la buena voluntad y de la ley, en donde nos amparemos para que en los profesorados y los programas de preparación universitaria o formación docente sea más accesible la formación en ESI? Porque yo lo veo como que no se termina de concretar eso. No sé si la diputada me entiende lo que... María Rosa. Pablo, te entiendo. La ley estuvo prácticamente planchada durante estos 4 años. Planchada quiere decir no se avanzó. Es más, hasta permaneció el mismo equipo que estaba, que era el de Mirta, que algunos de ustedes, sobre todo las docentes, la deben conocer, Mirta Marino, que fue quien elaboró con su equipo los materiales que se hicieron en la etapa de Cristina. Sí. Y sin embargo fue muy difícil la implementación. Ya sobre el final, como el reclamo era bastante intenso, en el final del gobierno de Macri se hicieron algunas acciones. Yo recuerdo haber participado en Almirante Brown de algún encuentro de docentes con los equipos del Ministerio de Educación, que lo único que habían hecho con el material era sacarle quién era la presidenta en ese momento. Yo creo que se viene un nuevo impulso. La verdad que no ha ayudado mucho la situación de pandemia en este sentido, pero me parece que están abiertas las posibilidades inclusive de crear otros materiales, de incluir otros discursos, de actualizar.
Nosotras, por ejemplo, sabemos que en la Ley Nacional en contra de las Violencias, que fue una ley que tipificó las formas de violencia, falta el capítulo travesti trans, el capítulo de diversidad. Nosotras hemos hablado de violencia de género sin incorporar esa visión. Entonces estamos trabajando para modificar esa ley nacional, y como eso te diría que hay camino para andar, para hacer. Me parece que sí, lo que hay es una voluntad política de que esto ocurra. Y por supuesto que hay lugares, hoy leía en un diario que hay un abogado que ha hecho un amparo por el vocabulario inclusivo. Ni siquiera, o sea, todavía estamos para algunos sectores en la edad de piedra. Pero me parece que es muy importante el contexto político, social, lo que hemos votado, que me da orgullo. El presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, los ministerios que tenemos, el Ministerio de Educación con otra apertura, y si hace falta alguna contribución en este sentido para que esto que vos planteás sea posible, contá con nosotras, conmigo y con la Comisión de Género y Diversidad de la Cámara de Diputados que preside Mónica Macha, de la cual me siento totalmente orgullosa porque es una comisión que se creó por propuesta de Mayra Mendoza y que la votamos en febrero del 2020 y que tiene una acción permanente muy transversal, muy desde el género. Nosotras creo que nos destacamos porque muchas de las leyes que trabajamos las trabajamos en conjunto con otras comisiones, y me parece que eso también expresa un modo de construir poder. Y si hay que hacer mejoras, profundizar la de educación sexual integral, que creo que es una oportunidad única. La otra vez lo escuchaba a Silioni, y él decía que nosotros vemos las consecuencias del macrismo en el endeudamiento, el empobrecimiento, la pérdida de trabajo, el cierre de pymes, pero que también la no implementación de la ESI lo que generó fue un incremento importante del abuso sexual infantil. Y ese dato es un dato que tiene números, como el abuso sexual infantil había sido identificado, denunciado por los mismos chicos a partir de la ley, y cómo eso se retrocedió durante el macrismo. Entonces, cada vez que hay un gobierno neoliberal, no solamente tenemos que hablar de las consecuencias económicas, son consecuencias en la vida de las personas, son consecuencias humanas que nos atraviesan. Por supuesto que la economía es fundamental, pero también tiene que ver con estas cuestiones que a veces parecen menores y son trascendentes en la vida de cada uno. Así que lo que haga falta, chiflanos. Los compañeros, les compañeros tienen mi teléfono a disposición para lo que haga falta. Sí, no es casual lo que decís sobre los modelos políticos que gobernaron este último periodo, el macrismo, porque el funcionamiento, por ejemplo, del Consejo Local en Lanús es deplorable con respecto a otros distritos que son más operativos, ¿no? Entonces hay una intencionalidad política ahí que nosotros tenemos que desenmarañar para poder llevar al cabo los objetivos que se propone la ley. Es la ley y la tenemos que hacer nuestra. Así que gracias, sí. María Tenemos Rosa. elecciones pronto, así que tenemos la posibilidad de expresar nuestro desacuerdo, desagrado y nuestra voluntad y vocación de que haya gobiernos nacionales y populares y municipales en el sentido del proyecto político que defendemos. Así que aprovechemos, militemos eso. Es raro, ¿no? Militar en pandemia para una elección, pero hay que hacerlo. Es nuestra obligación y responsabilidad. Bueno, y yo quiero saludar, ahora que estamos para cerrar la actividad, a las compañeras Marcela y María Rosa por acompañarnos, agradecerles un montón en este mes del orgullo LGTBIQ, y llevarles además de agradecimiento, nuestra invitación a que sigan activando por los derechos de la diversidad como lo vienen haciendo, y profundizar las políticas que llevan
adelante desde el Congreso y desde la asociación, la compañera Marcela. Y bueno, y para cerrar, darle la palabra a la compañera Susana para que nos despidamos, y a Elizabeth para darle un cierre a esta actividad. Bueno, gracias fundamentalmente por el tiempo a todos y a todas por estar acá, para poder difundir esta inclusión, no que solamente quede con la palabrita, sino difundir, y para que la próxima tengamos mucho más que decir de los proyectos, de la ley, que se acrediten, que están, y que no tengamos esta discriminación. Y es verdad lo que dice María Rosa, que ya los niños están ahora con otra cabeza. Somos nosotros, los de 50, que tenemos que remar con los otros compañeros y decirle, no, ojo, tiene derechos, es un ser humano, es una ser humana, ¿sí? Y gracias a todos, verdaderamente gracias. Bueno, como primero quería decir, agradecer a las dos compañeras que estuvieron. Muchas gracias por haber estado, María Rosa, Marcela, un gusto, la verdad, escucharlas, uno aprende mucho. Y quería comentarles que yo la otra vuelta participé en un pequeño tallercito que conmemoraban los 9 años de la Ley de la Diversidad en el Ministerio de Cultura, en el proyecto de Puntos de Cultura. Y entonces, esto del Zoom da la posibilidad de encontrarse con gente de otras provincias que uno no pudiera, y estaba una mamá, que yo me llamó mucho la atención, por esto comparto lo que dice Susi de las edades, ¿no? Una mamá de más o menos, un poquito menos que yo, y con una hija de, no sé, 10 años, que a los 4 años le dijo que ella se percibía una mujer. Entonces, a mí me explotó la cabeza, digo, ¿cuánto tenemos que aprender a escuchar, a abrir nuestros oídos, nuestro corazón, para esta nueva generación, ¿no? Estas personas que se perciben diferentes. Entonces, bueno, nada, celebro todo esto, estoy muy contenta de ser parte de esto, y bueno, los invitamos a las próximas actividades que hagamos juntos y juntas. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Abran las cámaras si quieren y sacamos una fotito. Dale. No, a mí no me sale. Tengo problemas. Tengo problemas. Bueno, Ahí. a la próxima. Gracias. Chao, chao. Felicidades. Chao, chao. Abrazos. Chau, chau.